empezar otra sección, ¿ya? Otra sección de propiedades de funciones trigonométricas. La primera propiedad, que es medio elemental, es lo que hemos dicho. Si yo tengo un ángulo alfa y a alfa yo le sumo una vuelta o le sumo 2 vueltas, le sumo 3 vueltas, voy a llegar sobre el mismo punto. Y al llegar sobre el mismo punto voy a tener el mismo coseno y voy a tener el mismo seno. ¿Ya? ¿Cuál sería la propiedad de manera concreta? Tendríamos que el coseno de alfa va a ser igual al coseno de alfa más una vuelta, más 2 vueltas. ¿Ya? Les he dicho que trabajamos mucho en radianes, entonces también podemos escribir esta parte. Coseno de alfa más 2pi. Cuando yo tengo un coseno, si al ángulo yo le sumo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, cuando le sumo un k veces vueltas, ya k es un número entero, ya es un número entero, k pertenece a los enteros, k veces vueltas, 2, 3, 4 vueltas, el coseno me va a dar lo mismo. Y tenemos la misma propiedad para el seno, ¿no? Porque como se repite el coseno, también se repite el seno. ¿Por qué? Porque estoy cayendo sobre el mismo punto. Seno de alfa es igual a seno de alfa más k veces 2pi. ¿Qué significa esto? Un número de vueltas. ¿Ya? Si a alfa yo le aumento una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, voy a llegar sobre el mismo punto, entonces por lo tanto voy a llegar sobre el mismo coseno o sobre el mismo seno. ¿Dudas, preguntas? Ya, esa es una primera propiedad. Esta propiedad podemos llamarla como propiedad también, entre comillas, de periódica. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que se repite la función cada cierto tiempo, lo que habíamos hablado en el gráfico. Esta es la función seno. Es esto de acá. ¡Paf! ¿Ya? Entonces, al decir que después de una vuelta voy a tener lo mismo, lo vemos acá en su periodo. Fíjense. Tengo acá un ángulo. Tengo acá alfa. ¿Ya? Esto de acá es alfa. A alfa yo le voy a sumar 2pi. Le voy a sumar una vuelta. Entonces acá yo tengo alfa más 2pi. ¿Qué es lo que veo en el gráfico? Que el valor del seno, que es esta altura, es igual al valor del seno de alfa más 2pi. Es decir, la gráfica se repite cada 2pi. Tengo aquí esto de acá, que es el periodo. Tengo que el periodo de la función va a ser 2pi. Y lo mismo para el coseno, ¿no? Tengo acá el coseno que empieza en 1. Tengo acá alfa. Tengo acá alfa más 2pi. ¿Ya? Y veo que esta alturita se repite. Es decir, que el coseno de alfa es igual al coseno de alfa más 2pi. ¿Ya? Hay un periodo de 2pi en esta función. Estamos en propiedades, ¿ya? Propiedades. Podemos ver otra propiedad, ¿ya? No, más. Ok. Tenemos la siguiente propiedad. El coseno de alfa va a ser igual al coseno de menos alfa. Y el seno de alfa es el negativo de menos alfa, ¿ya? Cuando yo tengo acá un ángulo negativo, ese negativo simplemente puede desaparecer. Cuando yo tengo acá un ángulo negativo, ¿ya? Mejor pongámosle así, seno de menos alfa es el menos seno de alfa. Cuando yo tengo acá un ángulo negativo, ese ángulo negativo puede simplemente salir afuera, ¿ya?
¿Y esto de dónde sale? Pues del círculo trigonométrico. Fíjense, si yo tengo acá un ángulo cualquiera, alfa, ¿cuál es el coseno? Paf, esto de acá, la proyección horizontal. ¿Qué es menos alfa? ¿Ya? Si esto de acá más o menos parece alfa, 120 grados, más o menos parece, ¿ya? ¿Qué es menos alfa? Es esto de acá. Esto de acá es menos 120 grados. Menos alfa es menos 120 grados. Les había dicho la anterior vez que cuando ustedes hacen ángulos en sentido antihorario, son ángulos positivos. Cuando hacen ángulos en sentido horario, esto de acá es horario, son ángulos negativos. ¿Ya? Entonces, lo mismo, pero en sentido horario me va a dar un ángulo negativo, menos 120. ¿Cuál es el coseno de este ángulo? Pues, tac, tac, proyecto horizontalmente. ¿Qué he encontrado? El mismo coseno. Esto es el coseno para ambos. Es una distancia que mide lo mismo y que tiene el mismo signo. En este caso el signo es positivo, es negativo para ambos. Lo que importa es que tiene el mismo signo. Entonces de ahí veo que el coseno de un ángulo, el coseno de un ángulo negativo es el mismo que el coseno del ángulo sin el signo. ¿Ya? Esto, círculo trigonométrico. Tengo el mismo ángulo, tengo lo mismo, ¿no? No cambio. Menos alfa, menos alfa. ¿Cuál es el seno de alfa? Es la proyección vertical. Esto de acá es el seno de alfa. ¿Cuál es el seno de menos alfa? Esto de acá es menos alfa. Esto va a ser su punto. Hago la proyección. Tengo esto es el seno. Esta medida y esta medida son la misma en tamaño, pero en signos son contrarios. Acá esto es positivo y acá esto es negativo. Entonces, si esto de acá más o menos es 0,8, ¿esto cuánto va a ser? Menos 0,8. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, ¿cómo represento eso? Pues el seno del ángulo negativo va a ser lo mismo que el seno del ángulo, pero cambiado el signo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Segunda propiedad. Ya. Esto además, tac, tac, o no, a ver. Sí. Tercera propiedad. Tengo lo siguiente. El seno, sí, el seno de 90 grados menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. Y la inversa lo mismo. Hagan en su calculadora para que se convenzan. ¿Ya? Por ejemplo, seno de pi medios es 90. ¿Ya? Seno de 90 menos 30. Tiene que ser el coseno de 30. ¿Ya? Seno de 60 tiene que ser coseno de 30. Esto, si no me equivoco, es raíz de 3 medios es igual a raíz de 3 medios. ¿Ya? Hecho para 30, pero es para cualquier ángulo. Podría ser seno de 90 menos 10, tiene que ser coseno de 10. Entonces, hagan su calculador, siempre se cumple. ¿De dónde sale esto? Círculo trigonométrico, ¿ya? Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Digamos que esto es alfa, ¿ya? Digamos que esto es alfa. Voy a hacer con el seno, ¿ya? No, mentira. Sí, con esto. Esto es alfa. ¿Qué es el coseno de alfa? Fíjense, el coseno va a ser esta distancia mostaza. Esto es el coseno de alfa. ¿Qué es pi medios menos alfa? Pi medios es 90. ¿Qué es 90 menos alfa? 90 grados es esto de acá, ¿ya? A 90 grados yo le resto alfa, le resto esta medida, es decir, le resto esto. Esto de acá es alfa. Entonces, este ángulo de acá es 90 menos alfa, ¿verdad?
Esto de acá es 90 menos alfa, pi medios menos alfa. ¿Ya? Esto de acá lo he repetido acá. Por lo tanto, esto en violeta es 90 menos alfa. ¿Cuál es el seno de 90 menos alfa? El seno de 90 menos alfa, si este es el ángulo, este es su punto, hago la proyección vertical, el seno es vertical, esto va a ser el seno de 90 o pi medios menos alfa. Y vemos que gráficamente, por simetría, esta distancia es igual a esta distancia. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual al seno de pi medios menos alfa. ¿Ya? Entonces, todo esto sale del círculo trigonométrico. ¿Ya? Entonces, tenemos otra propiedad. Y el análisis para hacer la inversa es lo mismo. ¿Ya? El mismo análisis. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ok. Entonces, hagamos esta más, que es importante. Fíjense. Propiedad 3. El seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa y el coseno de pi menos alfa es menos coseno de alfa. Y esto todo es con círculo trigonométrico. ¿Qué tengo que analizar? Alfa y pi menos alfa. Fíjense, esto de acá es alfa. ¿Ya? Digamos, más o menos parece 45 grados. Este es su punto. ¿Qué va a ser pi menos alfa? Pi menos alfa va a ser 180 menos esto, 180 menos 45. Es decir, estos 45 de acá, los voy a meter acá. Acá va a estar alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es pi menos alfa? Es 180 menos 45, que sería 135, y vendría a ser todo esto, ¿verdad? Porque pi es toda una vuelta. Pi menos este trecho va a ser todo esto. Esto de acá es pi menos alfa. Este es su punto. Y analizo. El coseno de pi de alfa es esta distancia horizontal. El coseno, eso es el coseno de alfa. ¿Ya? Esto de acá es el coseno de alfa. El coseno de pi menos alfa, esto es pi menos alfa, este es su punto, proyecto horizontalmente. Va a ser esta distancia de acá. Esto de acá es el coseno de pi menos alfa. Y digo, ¿qué relación hay entre esto y esto? Pues miden igual, pero uno es positivo, el otro es negativo. Es decir, el coseno de alfa, ¿ya? O el coseno de pi menos alfa, es lo mismo que el coseno de alfa, pero cambiado de signo. Por eso, acá le meto un menos. ¿Ya? Entonces, tac. El seno, el mismo análisis. Este es alfa, el seno va a ser esta proyección. Este es pi menos alfa, el seno va a ser esta proyección. Esto de acá es el seno de alfa y también el seno de pi menos alfa. ¿Qué es lo que vemos? Que ambos son exactamente el mismo tamaño y mismo signo. El seno de alfa es exactamente al seno de pi menos alfa. ¿Ok? Si yo hago seno de pi es 180 menos 10, tiene que ser igual al seno de 10. Seno de 170 es igual al seno de 10 grados. ¿Cuánto te da, Joshua, en tu calculadora seno de 170? ¿Cuánto te da en tu calculadora, Diego, seno de 10? ¿Cuánto les da? 0,17. ¿Cuál? ¿170 o 10? El de 10. 0,17. 17. A mí 0,34, profe. Seno de 170. Sí, Ya. Uno de ustedes se equivocó. 10. De nuevo, está mal configurada tu calculadora.
Debes estar en radianes. Configurarlo en grados. ¿Y cuánto te da? ¿Cuánto te da seno de 170, Wendy, Uber? ¿Cuánto les da a los demás? A mí me da igual 170 a 0,17. 0,17, ¿no? Entonces acá también te tienen que dar 0,17, ¿ya? Por eso les digo que manejen sus calculadoras ahorita. Ahorita se equivocan y no hay problema. Saben en lo que se están equivocando. Pero en el examen ya no se van a equivocar, ¿ya? Entonces eso, por favor, presten atención. Veo que... Ah, no, Iván, ya, no importa. ¿Qué quería decir? Tac, tac. Entonces, esto es para 10 grados. Se cumple para cualquier ángulo, ¿ya? 20, 30. En sus calculadoras, si van a trabajar en grados, pongan sus calculadoras en grados. Si van a trabajar en radianes, coloquen en radianes, ¿ya? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quería ver? Tac, tac. Ya, entonces, analizando el círculo trigonométrico, podemos hacer toda clase de análisis. Por ejemplo, quiero analizar esto. ¿Ya? Quiero analizar y saber si es verdadero o falso. ¿Ya? ¿Qué es? Es seno de alfa. Es igual al seno de alfa más pi. Puedo utilizar las propiedades que hemos visto o rápidamente analizar el círculo trigonométrico y digo, ¿no? Círculo trigonométrico, agarro un alfa cualquiera, esto que sea mi alfa cualquiera. ¿Qué tengo que hacer? Alfa más pi. ¿Qué es pi? Es media vuelta. Entonces, alfa más pi va a ser algo de este estilo. A alfa le añado media vuelta. Cuando le añado media vuelta, voy a tener esto de acá. Esto de acá es alfa más pi. Este es el punto, ¿ok? Este tiene otro punto. El seno de este punto es esta distancia. El seno de este punto es esta distancia. ¿Estas dos distancias son las mismas? No. Tienen el mismo tamaño, pero no el mismo signo. El seno de alfa es el negativo de alfa más pi. O al revés, digamos, ¿ya? Se ve más fácil así. El seno de alfa más pi es lo mismo que de alfa, pero con signo diferente, cambiado. Entonces, esto de acá había sido falso. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de entender el círculo trigonométrico y poder utilizarlo en este tipo de propiedades, problemas. ¿Dudas, preguntas? Finalmente, podemos hacer como último ejemplo esto de acá. Vamos a hacer esto de acá. Queremos simplificar el término A, la expresión A, que es 7pi menos x. ¿Cómo puedo simplificar esto? Ahí hay un 7pi. Ese 7pi hay vueltas. Yo puedo escribir de esta manera. Pi menos x, como es 7pi, lo puedo separar. Puedo decir, voy a dejar pi a un lado y 6. Lo estoy separando, ¿ya? Pi más 6pi es 7pi. ¿Por qué lo estoy separando? ¿Por qué estoy dejando 6pi de lado? Porque 6pi es simplemente 3 vueltas. 3 veces 2pi. ¿Ya? Por eso estoy separando. Estoy separando un número de vueltas. Estoy separando 3 vueltas. El coseno de un ángulo, de todo esto, de todo este ángulo, cuando yo le doy 2 vueltas, 3 vueltas más, ¿va a cambiar? Hemos visto en esta propiedad acá que cuando yo a un ángulo, cuando a un ángulo le sumo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, no cambia el valor su coseno. Ya no cambia, sigue siendo el mismo. Tenemos esta propiedad. Aplicamos esa propiedad, pero no memorizando, sino entendiendo. A este ángulo yo le sumo 3 vueltas. Su coseno no cambia. El coseno sigue siendo el mismo. Si a este ángulo yo le sumo 10 vueltas,
su coseno va a seguir siendo el mismo. Entonces, todo esto es simplemente el coseno de esto. ¿Y el coseno de pi menos x qué es? Hemos visto esta propiedad, que el coseno de... ¿Es esto de acá? No. Al final creo que... Acá. El coseno de pi menos un ángulo es igual a ¿qué? Al negativo del coseno del ángulo. Cuando es el seno, es contrario. ¿Ya? Todo del círculo trigonométrico. Entonces, el coseno de pi menos un ángulo es menos el coseno del ángulo. Entonces, de acá tendríamos que esto es menos el coseno del ángulo. Y acá sería, acá termina la simplificación. Todo esto lo hemos vuelto algo más sencillo, solo en función de x. Ya, algo así va a entrar en el examen. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas? Tac, tac, tac. ¿Todo claro? Ok. Hagamos una pausa y luego terminamos la lección de hoy.